pero en ese momento, Vermont dice que ahora está ocupado, viendo nosotros la reacción en el rostro de la protagonista, ante lo que Feyran responde, que el Papa ha ordenado que se haga una investigación, porque dicen, que para que haya ocurrido algo así todo debió haber sido planeado por un mago, pero Vermont dice que entonces, le pregunta si ha ido a interrogarle, y este dice que él no tuvo nada que ver. He aquí la protagonista también dice que no, girando muchas veces su cabeza, diciendo, Vermont, que él es alguien que posee muchas habilidades y ya, pero eso no significa que lo haya hecho él, viendo nosotros cómo está Vermont, diciendo Feyran que es más por su maná, preguntándose la pequeña Lucía si él va a negarlo hasta el final, pero en ese momento el collar de Vermont empieza a brillar, y este se sorprende mucho, ya que le llega un mensaje, que le dice que tienen un problema al señor Vermont. Este mismo pregunta que qué es o qué pasó, y le dicen que repentinamente los caballeros imperiales ingresaron y están invadiendo todo, y parece que lo están buscando, diciendo Feyran ante esto, que la familia imperial se está moviendo, y pregunta si no sería mejor ir a la Torre Mágica, y mientras vemos al príncipe heredero diciendo que quiere que el mago que hizo eso lo castren, y pidiéndole el sumo sacerdote a su majestad que se controle, Vermont dice, que había olvidado lo infantil que es su actual emperador, pero este piensa que debe ir a arreglar ese problema, y esto mientras mira a la protagonista, e inmediatamente Vermont llama a Escarcha, porque va a ir a la Torre Mágica. La protagonista suspira y dice que sí, diciendo Vermont que los fuegos artificiales, mientras se ve pensativo, diciendo que ese caballero se los mostrará, y esto sorprende hasta el mismo Feyran, pidiendo a la protagonista esperar a Vermont, pero este mismo ya ha creado un portal, diciendo que volverá tan pronto como pueda, pidiéndoles que tengan cuidado, marchándose mientras la protagonista aún tenía su manita extendida, mencionando esta que entonces, mientras le vemos de esta forma, y Lucía dice creer que podría llevarle a la mansión, pero Feyran le pregunta si no desea ver el festival, y Lucía dice que sí, pero Feyran está ocupado, pero este mismo extiende su mano y le dice a la pequeña que está bien, y cree que puede usar el tiempo que iba a darle al mago, preguntándose la pequeña Lucía si es por culpa de Vermont que no puede llevarse bien con él, mencionando que él les abandonó y se fue con Basila, preguntándose si su corazón no está en esa dirección, porque tal vez sea con Ran con quien se ha vuelto más cercana esos días, pero que Feyran renuncia a las cosas que debe hacer por alguien, es algo que nunca imaginó. He aquí Lucía se ve algo mal, y esta piensa que no cree que su familia esté amenazando a Feyran. Esta se pregunta si no es verdad, poniendo un pero porque puede que haya una posibilidad, aún así vemos que Feyran extiende su mano mientras se inclina, pensando la protagonista que de todos modos ella también desea ver los fuegos artificiales. Y esto mientras se ve muy feliz, tomando ella la mano de Feyran, diciendo que entonces, pidiéndole que por favor cuide de ella. Pero mientras Feyran carga a Lucía, esta le pregunta si su ropa no está sucia por ella, pero él le dice que no pasa nada, e inmediatamente pasamos al festival, donde la pequeña protagonista va observando todo sentada en los hombros de Feyran, y ésta se ve muy fascinada al observar todas las luces y cosas colgadas en las calles, e inmediatamente vemos este helado, y la protagonista se ve buscando en su monedero una moneda, porque al parecer quiere comprar uno, pero más atrás a Feyran le dicen que buen provecho, y cuando la protagonista se voltea para comprar ya Feyran se dirige hacia ella con el helado, y Lucía dice que no era necesario, pero Feyran dice que ha escuchado que eso les gusta mucho a los niños. Pero por otro lado vamos estas navajitas en el aire, siendo Feyran quien las sostiene, mientras que la protagonista se ve muy emocionada, y de esta forma él ganó este peluche, diciendo el vendedor que el primer premio es una daga de oro, y le pregunta si de verdad no la desea, diciendo Feyran que con ese peluche es suficiente, y eso mientras la protagonista se ve muy feliz, pasando ellos a otro sitio mientras caminan agarrados de la mano, viendo a nosotros estas tiendas, y a mujeres bailando, flotando ellas por el aire, y también vemos a magos que utilizan aros de fuego y hacen pasar bolas por dentro de ellos, y a otro sujeto lanzando llamas con su boca, pero después de esto a la noche se tranquilizó un poquito más, llegando nosotros a lo que parece un coliseo. He aquí la pequeña Lucía se sorprende un poco por algo, viendo nosotros estos dos chiquillos ya conocidos, siendo estos los gemelitos que se hicieron amigos de la protagonista, pensando esta misma que esos niños, e inmediatamente Feyran le pregunta si son sus amigos,
Lucía dice que sí, son sus amigos, y mientras Feyran se queda viéndole, se pregunta que como que amigos, diciendo a Lucía creer que debería ir a saludarlos. Y esta piensa que es cierto que no tiene muchos amigos, y se pregunta si es tan sorprendente, y esto mientras Feyran sigue preguntándose que como que amigos, diciendo la protagonista, que aunque solo se vieron una vez, así es. Pero esta vuelve a sorprenderse por algo, y es porque hay unos sujetos atrás de los pequeños de ojos brillantes, mismos que golpean a los gemelos, gritándole la protagonista a Elix y a Illa, mientras que los tipos ya se marchan con los pequeños, y personas que se dan cuenta pero no hacen nada. Pero los espíritus llaman repetidamente a Lucía, mientras la protagonista se ve algo extraña, y un espíritu le pregunta si está enojada, y otro le pregunta si los necesitan, porque pueden ayudarle. Pero en ese momento Feyran acerca su mano a la protagonista y llama a Lucía Estela y le pide que no use su poder espiritual. La protagonista intenta poner un pero, diciendo Feyran que él le ayudará, y esto sorprende mucho a la protagonista, mientras se queda viendo a Feyran, diciendo que puede resolverlo antes de que comiencen los fuegos artificiales. Y esto mientras los secuestradores van muy felices con su presa al hombro. Pero inmediatamente pasamos con los secuestradores, y mismo pregunta si son esos los chicos de la pandilla de arriba, diciendo otro que sí, está seguro, y son unos idiotas. Pero de todos modos pregunta que por qué esos idiotas de arriba hacen cosas inútiles para molestar a la gente, recordando ellos cuando esta misma pandilla quitaba el dinero a las personas que eran prácticamente inocentes. Ahí fue cuando llegó esta persona, que pidió que no se preocupen porque todo terminará rápido para ellos, y preguntaba que por qué hacen eso, pidiendo otro que deje de murmurar y llame a los de arriba, y los secuestradores dicen que sea como sea, porque lo que pase a continuación será culpa suya. Pero en ese momento vemos que alguien toca una puerta, aquí los secuestradores se sorprenden mucho, y uno de estos susurra, y pregunta que qué sucede, y el otro dice que nadie lo siguió, y mismo se acerca a ver, y lo único que se ve es una cabecita ya conocida, aquí este secuestrador mira hacia abajo, y se pregunta si es una mocosa del tamaño de un frijol, siendo esta la protagonista, quien está muy enojada. Pero este secuestrador llama a la pequeña, y le dice que ese no es lugar para una mocosa como ella, le pregunta si entendido, o le pregunta si ha ido ahí para que le secuestren, y esto mientras más al fondo vemos a los dos gemelos, pidiéndole al secuestrador que se largue antes de que cambie de opinión, y le pregunta si ha entendido, pero Elix se da cuenta de la protagonista, y aquí esta misma le grita a ambos, sorprendiendo esto al secuestrador, mismo que se lanza y le pregunta que si ella es amiga de los rehenes, pidiéndole que vaya ahí a la mocosa. Pero tras esa puerta estaba Feyran, mismo que lanzó una patada, que se acercaba rápidamente al rostro del tipo, creándose un estruendo en todo lugar. Pero pasado un momento vemos a la protagonista, y esta pregunta si están lastimados en alguna parte, y esto mientras los pequeños son desatados de las cuerdas, y ambos se encuentran muy llorosos. Estos se acercan a la protagonista llorando, pensando esta misma que fueron muy valientes, pero debieron sentir mucho miedo. Y mientras Feyran terminó de atar a los secuestradores, se queda viendo a la protagonista, ya que los gemelos son como perritos ante ella, pensando Feyran que los secuestradores pueden ser entregados a la guardia. Y aún no es tarde, mismo llama a Lucía Estela, y la protagonista pregunta si todo está listo, y Feyran dice que sí y ahora podrán llegar a tiempo, porque el espectáculo de fuegos artificiales aún no ha comenzado, pasando nosotros directamente allí, donde todos se encuentran parados en este sitio muy alto y se ven muy felices. Aquí empiezan los fuegos artificiales, diciendo a alguien que wow, y parece que acaban de empezar, y mientras la protagonista se queda observando dice que es hermoso, pensando que cuando vivía en el Palacio Real en los viejos tiempos, recuerda que una vez deseaba subir a un lugar tan alto para ver los fuegos artificiales, y les rogó a Feyran que le ayude y que vaya con ella. Pero Feyran era mucho más reservado que ahora y no aceptó a su solicitud de salir, recordando a ella que solo pudo ver a través de una ventana, y ahora viéndolo más de cerca. Piensa la protagonista que quizás por eso le resulta extraño que ahora esté tan empeñado en hacer todo lo posible para que puedan ver los fuegos artificiales juntos, porque en realidad no son tan cercanos. Pero aquí la protagonista se sorprende, y se queda mirando a Feyran preguntándose que por qué,
y ésta le pregunta que por qué él está mirando así, y Feyran continúa mirándole. Pero en ese momento alguien dice que es G y llama a Lucía, y la protagonista suspira y pregunta si sí, diciendo Elix que por cierto, pregunta que quién es esa persona, y aquí Lucía suspira, porque esa persona, diciendo esta que es un caballero sagrado, y Elix pregunta que un caballero sagrado, y dice que wow. Y este le da las gracias por salvarlos al caballero sagrado, y también ella le dice que gracias, preguntando Feyran que dónde está su guardia, diciendo ella que aunque tenían una escolta, diciendo Elix que lo secuestraron cuando se fueron por un momento a comprar algo para comer, y ahora no saben dónde están. Y esto mientras la protagonista se imagina a la escolta, diciendo esta misma a Feyran preguntarle si no deberían llevarlos de vuelta, y ésta le pregunta que cuál es su dirección, y Elix muy feliz y motivado dice que él puede guiarlos, y este dice que por cierto a Lucía, la protagonista pregunta si sí, y Elix le dice que cuando lleguen, le pregunta si le gustaría conocer a su padre porque quiere agradecerles de alguna manera después de hablar con él, y por supuesto, este dice que Lucía probablemente tiene muchas cosas mejores que ofrecer que ellos, pero quiere ofrecerle algo, no solo palabras. Viendo nosotros a la protagonista muy cautivada diciendo que sí, y le parece bien, y ésta se imagina muchos regalos, pensando preguntarse que qué podrían darle, y esto mientras los fuegos artificiales continúan en su mayor auge. Pero instantáneamente pasamos a este sitio, donde tanto Feyran como la protagonista están viendo hacia arriba muy sorprendidos, y la protagonista llama a ella y a Elix, y le pregunta si esa es su casa, ambos pequeños dicen que sí, mencionando la protagonista que la casa de ella y Elix, se pregunta si es de verdad, pero ese momento, la protagonista piensa que no lo puede creer, y no puede creer que ellos vivan en la parte superior de Ilaix, pero ahora que lo piensa, sus nombres son similares. Y en ese momento vemos que viene el calvito con bigote amarillo corriendo, y este mismo está lloroso, y le grita a los niños y aquí los pequeños también se sorprenden, y la protagonista atrás se ve más sorprendida, y ambos gemelos corren llamando a su papá, y ante esto Lucía piensa que no puede ser, y piensa que ahora lo entiende, mientras lo coloca a todos en una máquina de bingo, aquí ambos pequeños dicen que fueron secuestrados, pero porque Lucía y el caballero sagrado los salvaron, esto sorprende a Alan, diciendo a ambos gemelos que gracias a ellos pudieron regresar a salvo, y aquí Alan se queda viendo a la protagonista y a Feyran, y este mismo llama a la princesa, y él pregunta que cómo puede pagarle ese favor, pero la protagonista se sorprende, y dice que no tiene idea, señalando esta a Feyran. Pero aquí Alan se voltea a ver, y este se sorprende más, llamando al señor Abelot, mismo que se ve algo preocupado, diciendo el marqués que se siente tan honrado de que ellos dos hayan salvado a sus hijos. Pero Feyran le pide que no se preocupe por eso, pero el marqués dice que no lo hubiera hecho si no fuera por Lucía Stella, y esto sorprende a la protagonista, aquí Alan llama a la princesa, y este le dice que no sabe cómo devolverle ese favor, pero la protagonista dice que realmente no necesita nada a cambio, porque Elix e ella son sus amigos, por lo que si están en peligro los ayudaría sin dudarlo. Ante esto el Alan pone un pero, porque nunca olvidará el favor que le ha hecho ese día, y debe pagárselo de alguna manera, pidiéndole que por favor le permita a la princesa y esto sorprende a la protagonista. Pasando nosotros a la mañana del siguiente día en el ducado, donde mencionan que Lucía se quedó despierta toda la noche, y esto, mencionando que la noche anterior Lucía regresó a la residencia del duque teniendo que rechazar las palabras del padre de sus amigos, y Feyran dejó a Lucía en la mansión y regresó al templo, y Lucía estaba a punto de lavarse e irse a la cama, pero recordó algo que había pasado antes, cuando Feyran le pidió que no use su poder espiritual, y esto le quitó el sueño a la protagonista, quien se preguntaba que cómo se dio cuenta Feyran de que puede usar poder espiritual, o si tiene algún poder especial para ello, porque no, y solo hay dos tipos de poderes, y esto puso a la protagonista a pensar, misma que se veía muy extraña, mencionando que entonces, se preguntaban nuevamente cómo sintió Feyran su poder espiritual, mencionando que eso es lo que la mantuvo despierta toda la noche, recordando ella cuando le pedían que tenga cuidado, y que no use su poder espiritual y eso, e instantáneamente alguien dice que por ahí, y esto sorprende a la protagonista, misma que se asoma a ver por la ventana, y se pregunta que qué pasa,
o que por qué hay tantos carruajes, y sí, sí que hay bastantes. Llegando Lane ante la protagonista, dándole los buenos días, preguntándole si durmió bien. Aquí Lucía llama a su papá, y éste le pida que vayan, porque debe levantarse. Y ha llegado un invitado para hablar de algunos negocios, pasando a nosotros más adelante, donde alguien dice que es el collar que prometió darle a la princesa, y esto mientras vemos dicho collar, o mejor dicho lo ve la protagonista muy sorprendida, preguntándose si es un collar con diamante, y ésta piensa preguntarse quién iría a buscarle esa mañana, mencionando que ahora lo entiende todo, porque es un hombre que a toda costa desea devolver el favor, y es alguien que le ha ayudado, y es un hombre agradecido. Pensando la protagonista que de todos modos, se pregunta si un collar de diamantes no es demasiado para una niña, pero en ese momento Lane se ve feliz, y este dice que no está mal. Pero la protagonista se pregunta que qué dice, pero Lane dice que le gustaría saber que por qué de repente él está sobornando a su hija con tantas cosas. Y esto sorprende a la protagonista, quien se pregunta si acaso los carruajes de antes también son para ella, diciendo a Alan que hay algo que quería decirle en persona, pidiendo que por favor disculpe su interrupción desde tan temprano, y este dice que como Alan, señor de la parte superior de Ilaix, desea convertirse en el vasallo de Elaran, pidiendo que por favor le acepte como su vasallo. Ante esto, Lane está muy sorprendido, y este le pregunta que qué dice, pero Alan dice que no, mientras se ve lloroso, porque para ser más específico, desea convertirse en el vasallo de la princesa, sorprendiendo esto muchísimo a la protagonista. Pasando nosotros inmediatamente a otro sitio donde vemos que estrellan y lanzan todo, este es Rey, quien piensa que estuvo esperando por tanto tiempo, y este mismo se ve muy mal, lanzando un chasquido, preguntando que cómo es que todo terminó así, porque quedó en ridículo enfrente de toda la gente del imperio, y se supone que se había investigado lo del chorro sagrado, aún así poniendo un pero, porque todo fue una mentira. Y este mismo se sorprende mientras alguien llega y exclama a Dios, preguntando a una persona que emana un aura verde, que se supone que hace su majestad. He aquí el príncipe pregunta que qué, ¿por qué no recuerda haberlo invitado? Y esto mientras vemos al vasallo de Basila. Terminando aquí esta parte, esperando que te haya gustado, ya que la hemos hecho con bastante amor y cariño, así que comenta si quieres seguir viendo, ya que quedan unas cuantas partes, y nada, me complace decirte que las traeré todas, así que hasta un próximo video, y gracias por llegar hasta aquí.